Hola, buenos días a todos. Egun on denoi. Soy Miren Barrenetxea Iñarra y os pretendo leer sobre mi trabajo de fin de máster titulado Género y violencia invisible, actos de habla, imagen, performatividad, nueva episteme y feminismos. 45. Número 45. ¿A qué crees que se refiere esa cifra? Podría referirse a tantas cosas, ¿verdad? Bueno, pues desgraciadamente son las mujeres que han sido asesinadas brutalmente por sus maridos, parejas sentimentales o exparejas en España durante este año. 45 mujeres a día de hoy, 25 de noviembre, y 915 desde 2003. Y sí, te lo digo hoy, justamente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y claro, esas son las cifras oficiales. Ya sabes que son muchas más, pero no todas pasan los filtros establecidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Sabes que estas alarmantes cifras son solo la punta del iceberg y estas corresponden a la violencia más extrema. Y esto no nace de la nada. Toda una violencia invisible articula todo esto y lo peor de todo, mucha está legitimada. Cierra los ojos, piensa y dime. ¿Acaso no has vivido o conoces algún caso de maltrato psicológico, un trato indebido, violento, repetitivo, que acaba erosionando a las personas igual que una gota erosiona una piedra? Violencia de género lo llaman. ¿Pero crees que define bien la problemática? Yo creo que no. Para entender esta afirmación, te trataré de explicar mi recorrido durante estos 2 años. En pocas palabras, he pretendido agitar la palabra violencia de género y los asuntos que tienen que ver con esta cuestión, generando con todo esto un entramado de ideas que rodean este drama utilizando como engranajes los actos de habla, la imagen, la performatividad, el concepto de no episteme y feminismos. Y, cómo no, todo ello desde las indisociables teoría y práctica artística. ¿Cuál fue el primer punto? Entender bien el problema del que pretendo hablar. ¿Qué es eso de la violencia, eso del género? Y también saber de qué hablamos cuando nos referimos al maltrato psicológico. Comenzar desde la base para luego intentar trabajar el problema, dándome cuenta de su relación con los actos de habla de Searle y Austin y con la imagen o las visualidades que generan los actos no verbales. Y estas dos con la performatividad. El segundo punto fue añadir a este entramado la complejidad que vivimos en una nueva episteme y ver que en la inserción de lo virtual en lo real sustenta que el maltrato psicológico se pueda ejercer sin que los cuerpos estén presentes. Pero llegó un momento en el que me pregunté desde dónde estaba analizando todo esto y me di cuenta que lo estaba haciendo desde la heteronormatividad, desde una forma de ver y entender la vida muy concreta, la dicotómica en cuanto a género y sexualidad, monógama, heterosexual y de raza blanca. De modo que empecé a buscar otras formas de ver y entender la vida, lo que me llevó a la profundización de otras formas de interpretar las relaciones planteadas desde los feminismos. Y este camino me llevó al movimiento queer. Nos proponen otras maneras de vivir, de entendernos a nosotros y a los otros, comprendiendo el amor, el sexo, de una manera muy distinta. Y entendí la estrecha vinculación que tiene el género con la performatividad. Y tengo que decir que su carácter deconstructivo y potencialmente creativo me atrajo con desmesurada fuerza. ¿Qué pasó después? Que al ver todo esto tuve que volver al inicio y reconsiderar la terminología violencia de género. Ser consciente de la importancia de las palabras, de lo que ellas atrapan, lo que referencian, lo que provocan, lo que señalan. Y en base a todo este material revisado concluí que el término terrorismo patriarcal de Michael Johnson es más correcto, puesto que ni es de género ni es violencia. Tenemos que hablar de terrorismo y de patriarcado. Y resumiendo todo muy mucho, contarte que el pasado septiembre llegué a estas conclusiones. Que la violencia psicológica puede ser igual de destructiva que la física, que las palabras y las imágenes producen violencia igual que el género y el amor, según como lo entendemos, que la dicotomía sexual y de género y la heteronormatividad tienen una estrecha relación con el drama, que el carácter deconstructivo y creativo de lo queer puede ser emancipatorio, puesto que pretende huir de aquello que produce violencia. Y por último, y el más revelador a mi entender, es el que te he comentado antes, que el término que mejor engloba este drama no es violencia de género, sino el término terrorismo patriarcal de Michael Johnson. Pero de pronto me encontré con una cita de Itziar Ziga, la cual le daba una patada a muchas de las conclusiones, y con ella nos advierte de
de que no hay verdad y de que tenemos que reconsiderarlo todo constantemente, creando así nuevos espacios de pensamiento que ayudan a formar imaginarios y o realidades disidentes. De hecho, aquí, delante de mí, tengo un pedacito de mi obra, Tepe, un cartel con un código QR que te muestra toda la bibliografía que he utilizado. Te invito a que ojees y me cuentes si llegas a las mismas conclusiones. Y como el arte no trata de dar respuestas, sino de generar preguntas, yo sigo con todo esto, revolviéndolo todo incesantemente, con ganas de formar redes de trabajo colaborativo donde se piense sobre el problema en comunidad. De modo que si tú también quieres pensar en torno a este drama, no dudes en mirarme, acercarte, hablarme, escribirme, ponerte en contacto conmigo. Entre todos y para todos, muchas gracias. Es que ricasco. Este proyecto surgió de manera bastante espontánea. Entonces yo iba a la asignatura de investigación en el arte porque estoy con el doctorado y a mí me gusta mucho dibujar mientras escucho lógica estructurada que me interesa, ¿no? Entonces, bueno, cuando venía hacia aquí, mientras me leía el libro de La conquista de la felicidad, pues intentaba pensar qué os iba a contar, porque ya os digo que este trabajo es puramente espontáneo, ¿no? Entonces, mientras iba escuchando, iba dibujando a los personajes a las personas de mi clase que más me iban llamando la atención, pero poco a poco dibujé a toda la clase a lo largo de todas las sesiones. Y entonces estaba pensando en la diferencia entre dibujar mientras escucho una lógica estructurada y la diferencia entre dibujar mientras me escucho a mí misma, o sea, escucho mis pensamientos, vamos, mientras pienso, no escucho mis pensamientos, que no estoy loca. El caso es que es una actividad completamente diferente, ¿no? Y también es muy diferente porque mientras estoy pensando, dibujo cosas que me he imaginado y cuando estoy escuchando en las conferencias, dibujo a las personas que están hablando o las personas que me rodean. Así que, bueno, también lo que me mueve a dibujar es que para mí es una actividad es una mezcla entre un aprendizaje y cierta magia, porque nunca sé qué me voy a encontrar cuando, bueno, os enseño más retratos. Todos, o sea, ninguna de las personas a las que dibujo saben que les estoy dibujando. Además es que estaba todo a oscuras y no sé qué, no se me veía, ¿no? Y bueno, aquí tengo así un poco a toda la clase, faltarán algunos. El caso es que siempre para mí es un descubrimiento, un entrenamiento, un descubrimiento y va todo ligado al acto de traducir la realidad de alguna manera. Y bueno, empecé a dibujar. Bueno, antes siempre dibujaba a lápiz o con azul rojo y me di cuenta que era como muy tímido hacer eso, porque luego veía los cuadernos y no tenían como una reafirmación. Y este momento de elegir hacer estos retratos, pues con mis ganas de entintar, y entintar es muy difícil y requiere mucha práctica, así que me propuse este proyecto, pero que salió de forma espontánea, se fue construyendo como proyecto él solo, digamos, que también es lo que pasa en el acto de dibujar, que se van construyendo cosas casi solas. Y lo curioso es que, bueno, esto me pidieron hacer una exposición de estos retratos en un centro de arte contemporáneo que está en un pueblo perdido,
que se llama Fuente Olmedo, que está al lado de un pueblo menos perdido, que es Olmedo, donde estoy viviendo y donde vengo ahora mismo. y luego, a partir de ahí, o sea, es como una energía, ¿no? La energía de actuar de alguna manera, pues se va volviendo ahí como una bola de sucesos. Y ahora, gracias a ese proyecto, a esa exposición en Fuente Olmedo, pues ahora el martes inauguro una colectiva en Barcelona a raíz de estos retratos que empezaron porque me gusta dibujar mientras escucho. Así que no tengo mucho más que decir. Buenos días. Mi primera imagen muestra el ranking publicado el año pasado por The Guardian, por el periódico inglés, sobre las mejores universidades donde estudiar Bellas Artes en Inglaterra. Es un ranking donde puntúan todo tipo de cosas, como la satisfacción con los profesores, el ratio de estudiantes frente al número de profesores, cuánto se ha gastado la universidad por estudiante, cuál es la tarifa de entrada, con qué puntuación se puede entrar, y también dónde han terminado los estudiantes 6 meses después de graduarse. Yo creo que es bastante, obviamente esta es de arte, pero hay de todo tipo de carreras, y creo que es bastante significativa una clasificación así de la cultura de los datos que impregna la formación universitaria anglosajona y poco a poco por todo el mundo. A partir de esta idea de la importancia de la cultura de los datos, de la necesidad de cuantificar todo lo que hacemos en educación, surgió la idea de hacer esta exposición que se llama Art Education in the Age of Metrics, la educación artística en la edad de la métrica, en una galería dentro de una universidad. Yo trabajo en Inglaterra, en esta Universidad de las Artes, que se encuentra en Canterbury, y queríamos hacer una exposición que, más que alternativa, sería de crítica institucional, porque era acerca de cómo enseñamos arte cuando hay esta cultura de los datos y, por otro lado, la dificultad de cuantificar la educación artística, porque, en principio, no es fácil definir qué es éxito, no es fácil cuantificar la productividad cuando lo que se enseña es algo que es improductivo, cuando además se enseña a fracasar o se debería enseñar a fracasar en el arte. Y como eso, luego hay un contraste, una contradicción tremenda cuando luego quieres volcar todo y convertirlo en unos números de gran éxito para luego ponerlo en esa clasificación y que vengan más estudiantes a trabajar, a estudiar a tu universidad. Fue una exposición que organizamos en la primavera pasada y que contaba con 4 artistas. Entre ellos Miren Doiz, a la que seguramente conocéis, es una artista española a la que invité para trabajar con estudiantes del máster de Bellas Artes de la propia universidad, con la idea, bueno, pues como un proyecto de crítica institucional, que los propios estudiantes se dieran cuenta de esa contradicción en la que vivían y de la importancia que iba a tener para posiblemente sus carreras la clasificación de nuestra universidad en esos rankings, para que luego su currículum tuviera una mayor o menor importancia. Y Miren construyó con ellos una especie de instalación con restos, objetos encontrados por el campus, y sobre ellos puso estas varias universidades. Además, Inglaterra está absolutamente lleno de universidades donde puedes estudiar Bellas Artes, y las puntuaciones que habían obtenido en este ranking de la tabla de The Guardian. El resultado a mí me parece una especie de naufragio. Esto es como queda la universidad, una especie de naufragio, lo que sobrevive bajo el peso de los números. Además de esta instalación de Miren, en el fondo de esta imagen tenemos un vídeo realizado por un artista que se llama Redmond Twistle, que es un vídeo acerca de CalArts, que es esta universidad famosa, esta famosa escuela en California de arte, donde fue uno de los primeros lugares donde se empezó a trabajar la idea del crit, la idea de reunirse todo un grupo de personas a criticar el trabajo de uno de los estudiantes como una forma, un formato básico de la educación artística.
Es un formato donde puedes pasarte horas discutiendo en grupo si algo, bueno, pues cómo funciona o cómo funciona esa obra. Y no es de lo más productivo, en principio, pero es básico hasta hoy en el formato de la educación artística. Y frente a este vídeo, donde varios estudiantes que habían formado parte de estas CRITs contaban su experiencia, incluimos otra obra de un artista canadiense que se llama Stephen Cottingham, que se llama Conversación con Eliza, en la que se ve en esta pantalla las preguntas que él le va haciendo a un ordenador que se llama Eliza, que está programado para contestarle con sus propias preguntas. O sea, él dice algo así como, estoy aquí porque no sé si soy un buen artista. Y Eliza dice, entonces estás aquí porque crees que no eres un buen artista. Y así se va construyendo toda una conversación donde básicamente él se pregunta y se contesta. Y dado que, por un lado, creemos, ¿no? Siempre nos dicen que en la educación que los artistas o que los estudiantes tienen las respuestas de sus propias preguntas y, por otro lado, parece que los ordenadores nos van a quitar el trabajo a todos, bueno, pues sería una especie de futuro un poco cínico de dónde podría terminar la educación artística frente al modelo de la CRIT, donde estamos todos hablando durante horas, bueno, pues nos ponen unos cuantos programas con unos ordenadores con este programa y ya hemos resuelto la CRIT bastante rápido. Y por último, mi última imagen es el cuarto artista que participó en la exposición, que se llama Simon Merrifield, que había estudiado en la propia universidad tanto su carrera como su máster y que había intentado después buscar trabajo. Y como una de las cosas que en el ranking que os mostraba al principio era dónde terminan los estudiantes después de haber terminado la carrera, y en el caso de las bellas artes es una puntuación donde obviamente salimos muy mal parados frente a otras carreras, pues era interesante traerle a él de vuelta a que nos contara a través de una performance dónde había terminado. Y bueno, pues él se encuentra ahora mismo trabajando en una tienda de disfraces, para lo cual dice que es muy útil todo lo que ha aprendido, porque bueno, consigue hacer globos y grandes carteles muy divertidos para la época de Halloween. Pues ya está, este es el proyecto y si a alguien le interesa, hicimos una pequeña publicación por si queréis echarle una ojeada. Gracias. Vale, pues lo que voy a presentar aquí es lo que yo llamo, se me ocurrió llamar metodología Glitterbomb. Viene un poquito de cómo surgió desde mi tesis de máster y estoy medio trabajándola con una colaboradora, intentándola llevar a pedagogía. ¿Esto se oye bien? Vale. Y bueno, voy a experimentar con un grupito de alumnos esta primavera. O sea que vamos a ver. Bueno, yo me considero, y bueno, como planteé mi tesis, tanto escrita como expositiva, fue mi metodología de trabajo plantearla como una fiesta, como el canon artístico, historiográfico, lo que sea, como típico privado londinense cerril, oliendo como a tabaco acerrado y con señores ahí metidos. Y entrar, colarse en la fiesta, subirse a la mesa, poner música petarda y bailárnoslo todo y tirar purpurina. Y de hecho, bueno, el glitter bomb es como una acción política en la que tiras purpurina encima de alguien y tirar purpurina porque yo lo intenté para mi presentación de tesis y me pidieron no hacerlo, por favor, un par de personas, porque dijeron, es que no me lo voy a quitar ni del pelo ni de la barba en la vida. Y lo cambié por confeti. Entonces, pero realmente es que la purpurina, una vez la cae, es que no hay modo de quitarla. A mí me iba bien porque se podía quedar en la sala, pero no. Entonces, este proceso, que es bastante batipurrillo, que he metido todo lo que he ido leyendo, lo que me ha gustado, conversaciones con compañeros de clase, esto es un mensaje de texto con un compañero en la que estábamos hablando de cómo nuestra tesis escrita, que teníamos que tener como un grupito para ir pasándonos el texto y editándolo, nos lo planteábamos como sexo. Entonces, bueno,
hablamos de poliamor, de que Gabe está hablando de ser como un pendón académico, academic slut, y después él sacó como lo que se convirtió como en un lema. ¿Tienes una teoría? Métete en la cama conmigo. Y bueno, al final no lo hicimos, pero estábamos hablando de hacer parches, pedirle a un compañero que lo diseñara y hacer parches, porque quedaba como más combativo. Entonces, bueno, como hablaba, esta metodología sale tanto de pasar horas en la biblioteca o en el estudio como literalmente hacer pellas de clase, irnos a ver vídeos de Bob Ross mientras. Y lo realizamos desde la trastienda cuarto oscuro de lo que es la historia y el canon. Y bueno, se basa también, ya veremos ahora, con onopolíticas queer, afrofuturistas, etc. Entonces, lo que hablo bastante es como de una promiscuidad de disciplinas y de actividades que realmente es más lo que eres tú como persona o como practicante o trabajadora artística, pensadora, etcétera, en lo que va más allá de lo que es el estudio o el estar. Vamos, básicamente que lo mismo te levantas un día, tienes la regla y lo último que te apetece ir es a dar clases o meterte en el estudio o escribir. Eso. Entonces, realmente ¿qué es la práctica? ¿Dónde se realiza? ¿Cómo, con quién se realiza? Entonces, uno de los... A ver si esto sale. Wow. Uno de las... donde he empezado a dos textos que he usado bastante y que son bastante seminales. Uno es un libro que se llama La práctica queer del fracaso de Jacques Halberstam. Y el otro es un texto sobre lo erótico en el placer, que creo que se va a republicar en castellano en septiembre, me dijeron, de Audre Lorde. Entonces, bueno, hemos estado hablando sobre el fracaso, cómo no se enseña el fracaso, cuando realmente dentro de la sociedad en la que vivimos la idea de éxito primero es imposible, es esta idea capitalista, blanca, heterosexual, y totalmente excluyente de éxito, con lo cual lleva a frustraciones, etcétera, etcétera. Como abrazar el fracaso, además, se convierte en una disidencia en sí. Y el modo de abrazar el fracaso también supone abrazar lo que es el placer. Y con placer puede ser lo erótico, lo simplemente placentero, ahora que se habla tanto del cuidado radical, pero es cierto. Hay otro texto que no tengo aquí, que me fui con una colaboradora a una residencia en Islandia y vamos bromeando. Si nos preguntan, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vais a explorar en esta residencia? Y dice, pues bueno, modos alternativos de descanso radical. Nos bromeamos, lo que necesitamos realmente es dormir. No dormimos, trabajamos muchos porque nos quedamos encerradas. Nevó, estábamos en Islandia, pero esto es una manera, o sea, es realmente rechazar el tenerlo todo porque no es realista, no entiende si queremos entrar en este nosotros, que somos todas metidas, pues no va a funcionar, porque alguien tendrá más que otros y después porque, oye, metes la pata y las cosas van mal. Entonces, dentro de lo que es la educación artística, es cierto, te enseñan, o lo que yo recuerdo de hace muchos años en Barcelona era, bueno, ser artista, ¿qué vas a acabar siendo profesor? Pues mira, voy a dar clases, hago canguros y yo me defino más como mercenaria en el momento que trabajo, lo cual tengo mi pequeña práctica artística, me lo permite y me siento muy afortunada. Seguimos y entonces... también parte del abrazo al placer, de centrarse en el placer, es rechazar esta idea de partir de la base, trabajar desde el trauma, que es una idea muy freudiana, y pasar una idea más Foucauldiana a el placer y puede que el deseo. Entonces también es salir, es ser disidente, es abandonar toda esta idea y que te basas en el trauma, sobre todo en lo que es la cultura queer, que se supone que todo tiene que partir de un trauma. ¿Qué pasa si le damos la vuelta y parte de una experiencia placentera? Entonces, esto es otra parte. Y aquí, esto es el resto de mi presentación de tesis pública. No se puede ver bien porque no usé, bueno,
había bastante doradito. Este librito se llama Disco, es del Douglas Crimp. No sé si se ha traducido, si leéis inglés, si lo podéis conseguir, es una delicia. Es un capítulo de sus memorias, pero es realmente el mejor. Porque lo que habla él es de cómo estuvo en los 70, creo, en Manhattan, mientras no me acuerdo dónde trabajaba, si era en el Whitney, y cómo se iba a bailar cada noche, se iba de bailoteo. Y se iba a bailar. Y no era importante el salir por la noche, el ligar, que se ligaba, pero el bailar. No era tener el fuck buddy, pero tener el compi de bailoteo. Entonces había gente que daba con gente, se iban a bailar, etc. Y aparte de estar muy bien escrito, ser un documento historiográfico de un Nueva York que ya no existe, además presida, es sencillamente delicioso porque estás ahí, lo vives y te das cuenta cómo estas trastiendas, estas actividades, creo que es Iván López Munuera que lo llama activismos blandos, suceden además en espacios que podría ser un sótano que no tiene nada que ver con tal, y que le pones 3 cortinitas de plasticurri dorado, música, y lo activas con los cuerpos bailando. Y además es totalmente anticapitalista porque se realiza durante la noche, que tienes que estar descansando para producir. Lo mismo lleva sexo, pero el sexo no es procreativo, vamos, que yo sepa. Y puede darse, sobre todo porque eran discotecas queer, era un sexo no heterosexual, etcétera, y en ciertas zonas en las que no se consideraba en la época seguro caminar, lo que era el Soho, etcétera. Entonces, estos activismos, este modo de entrar en estas zonas y transformar este espacio, como puede ser este espacio en el que estamos, el que podría tener diversas necesidades, es para hacer diversas cosas, pero le echamos como 4 mantitas, 3 lámparas y estamos aquí tan a gusto y lo activamos y le damos otro significado. Es esta idea de cuarto oscuro, de trastienda, que por cierto en inglés cuarto oscuro en la traducción literal es trastienda y es backroom y el cuarto oscuro tiene otro. O sea, yo cuando, por ejemplo, estaba escribiendo mi tesis, de pronto me di cuenta que estaba con un lío bastante fantástico de traducción en la que estaba mezclando conceptos, pero que funcionaban totalmente. Y me eché a esto de decir, es que esto viene solo. Y entonces, aquí hay mientras iba preparándolo, empecé a hacer... buscando las imágenes de estas discotecas, creo que este es el Mad Club en Nueva York, empecé a hacer como una comparativa visual de otro tema que estaba trabajando, que era la histeria, y me di cuenta de estos movimientos, cuando se capturaban estos movimientos en las discotecas, se quedaban congelados. Este baile era un baile desordenado, sincopático, no tenía nada que ver con lo que podría ser este orden de lo que se conoce como el alto baile, que sería el ballet. Y lo empecé a comparar con las imágenes de las histéricas decimonónicas del Hospital de la Salpêtrière en el siglo XIX, mujeres que acababan en esa institución, que pasaron a la historia, no voy a decir, no era fácil estar ahí, pero tampoco fueron víctimas. Muchas de ellas eran mujeres de clase trabajadora que aprovecharon la coyuntura y estando ahí entraron en un juego bastante perverso, pero a la vez que las beneficiaba, de convertirse en divas médicas y aprovechar la situación para conseguir pues, un mejor cuarto, más comida, más atención, etcétera. Y fueron ciertamente famosas. Entonces me di cuenta de que comparando estos movimientos, en este modo de traducción, empecé a jugar con la transtemporalidad como un modo de traducción historiográfica libre. Me encontré un texto de Elizabeth Freeman en el que propone que lo que es la historiografía lineal y todas las postas que encontramos a nivel vital en nuestra vida no dejan de ser mecanismos de violencia institucionales. Matrimonio, la familia. Hablaba Miren de este terrorismo. Mira, la familia es
el núcleo, la familia como entendemos heterosexual, papá, mamá, niños, la veo increíblemente violenta. ¿Voy bien de tiempo? Ya, hostia. Pues bueno, aceleramos. Perdón, es que me enrollo. Bueno, voy a ir acabando. Entonces, aquí empecé a hacer un transformismo transtemporal en el que encontré una cosmología a través de tiempo y usé el tiempo como algo elástico. Duraba 10, lo juro. Y esto no tan solo es una idea queer, la transtemporalidad, sino que ya surge, se encuentra en lo que es el afrofuturismo o en las culturas de la diáspora africana. Aquí tenemos Sun Ra en la película Space is the Place, presentándose en un centro social diciendo que viene del futuro de parte de los ancestros. Entonces, esto también, encontrar otras culturas que no sean la occidental, realmente amplía lo que es el campo de batalla a nivel de esta metodología. Y acabo muy rapidito ya. Y es buscar dentro de estas disidencias y levantar lo que es el puño histérico en contra o como batalla. Y por último, Bob Ross, el cual lo recomiendo, el cual es pintura de salón totalmente petarda, pero realmente, aparte de que te duermes escuchándolo, es lo más zen que he visto a nivel artístico y realmente irte a lo que sería lo contrario que te enseñarían en la universidad y encontrar auténticas como perlas verdaderas. Y cierro. Gracias y perdón por... Que si me puedes repetir, por favor, el nombre del libro este del tío que se iba a bailar todas las noches. Creo que se llama el libro se llama Disco, con varias S, y creo que el libro Las memorias es For Images, que creo que es la expo que montó que le puso como en el mapa artístico. Pero bueno, eso es que Bueno, ya sí, con esto... ¿Cómo se deletrea el apellido? Vale. Bueno, gracias. CRI. Bueno, me han encantado todas las presentaciones. Muchas gracias. La verdad que espero que después, aunque sea en algún tiempo intermedio, pues podamos comentar un poco también de todos estos modelos que traéis de fuera. Y bueno, pues poder hablar un poco más en profundidad. I know it's time to go. Sing along to a dumb pop song that they play on the radio. Time for a pic cause I'm all dressed up. Don't make me look too typical, cause I'm ready for my close-up. I said I'm ready for my close-up. 1, 2, 3, oh, come on, let's go. Let's make a video, oh, oh. 1, 2, 3, oh, come on, let's go. Let's make a video, oh, oh. With my microphone turned up in the studio. Always know that it's time to go when we're done with the video. Time for a pic cause I'm all dressed up. Don't make me look too typical, cause I'm ready for my close-up. I said I'm ready for my close-up. 1, 2, 3, oh, come on, let's go. Let's make a video, oh, oh. 1, 2, 3, oh, come on, let's go. Let's make a video, oh, oh.
La música... ¿Se escucha? La música está pensada para que estuviese un poco más alta, pero bueno, eso es lo que tiene el directo. Y bueno, voy a hacer un breve resumen, porque no tengo mucho tiempo, son unos 6 minutos, de lo que pretendía, lo que es mi obra. Yo hablo acerca de, o lo que pretende reflejar es un poco la deconstrucción o la desarticulación de los cuerpos binarios y la construcción de nuevas identidades a través de una ficción que yo desarrollo a través del propio personaje, el Andorfion, y se plantea o se estima desde un desarrollo virtual a través de tengo en cuenta obras como Dora Hathaway, cerca de el manifiesto Cyborg, a través de cómo se deconstruyen los cuerpos de forma virtual y se pierde la noción de género. Y bueno, lo que pretendía emular aquí era un rollo, no sé si lo habré conseguido, lo he intentado, pero era la imagen consciente y la imagen proyectada. Es una obra, bueno, gracias a la ayuda de Rocío, que es la que me ha grabado y la persona que está grabando. Es un formato que se utiliza la plataforma Instagram para ser visualizado como formas no institucionales, sí regladas, pero que acaparan un mayor alcance a nivel de público. O sea, Elan se enfoca acerca de, como bien habéis definido previamente, teorías queer y las teorías de género. Se enfoca como un genderqueer, como un género fluido, y intenta, a través de generar un personaje, una ficción que se estipula o se plantea como un icono pop, al final no deja de ser una concepción individual del propio personaje, pero plantea que a través de referencias, a través de una iconología, a través de unos lenguajes, unos discursos populares, abarcar una mayor amplitud o un mayor espectro de público. No pretende centrarse únicamente, aunque tenga una postura transfeminista, no pretende enfocarse única y exclusivamente en este tipo de idiosincrasias concretas, ¿no? Y bueno, entonces a través de estas plataformas, como puede ser Instagram o pueden ser plataformas sociales de alcance bastante amplio, pretende abarcar un mayor número de público y bastante diverso. No quedarse únicamente en lo que nos pasa muchas veces a todas, que al final parece que somos siempre las mismas las que estamos en los mismos sitios. Es a través de estas plataformas las que pueden entenderse dentro de un panorama o un paradigma capitalista, si no lo niego, al final lo son, pero creo que nos dan la visibilidad y la opción de abarcar un mayor espectro a nivel de transmisión de un lenguaje y de generar conocimiento. Entonces, esas son por eso utilizo, bueno, no estaba pensado que se viese eso, era solo los vídeos, pero bueno, el tema de logística ha sido un poquito complicado. Y bueno, y eso es un poco lo que es una pequeña muestra de lo que hace Elan. Y nada, no sé qué imagen os habrá causado, pero bueno, todas supongo que serán igualmente válidas. Así que nada, eso es. Quería saber si conocías a un artista que se llama Patrick Staff. Sí. Ah, vale. Pues eso, que es que vi la semana pasada un vídeo suyo que me encantó. Me recordaba tu trabajo. Sí, bueno, gracias. A mí también. Y sí, lo conocía. Vale, nada, eso era eso. Que a mí, a Elan también, que comenzando viendo a los youtubers como Yedet y toda esta gente que, o sea, pensando en lo que te puede diferenciar, ¿no? O sea, porque ellos, al fin y al cabo, ellos también utilizan este tipo de plataformas, pero cuestionando también estas identidades de género y
a ver, pues te pido ayuda, porque no sé realmente en qué te puedes diferenciar. A lo mejor porque ellos sí van a conseguir una fama y un éxito. Por ejemplo, estoy pensando en Yedet, ¿no? Este chico. Y que ya entra dentro de una categoría que ya podemos definir, mientras que tú a lo mejor te quieres evadir para llegar a otros públicos. Hola, ¿sí? Vale. A ver, lo primero, sí conozco todo este tipo de fenómenos porque dentro del mundo nos relacionamos unos con otros, cada uno tiene una postura muy diversa. Yo lo entiendo al entenderlo desde una postura artística, o sea, pretende reivindicar diferentes formas de pensamiento y diferentes ideologías. Yedet es un caso concreto porque plantea pues una propia reconstitución del género y de la identidad desde lo queer o desde lo transexual. Empezó siendo muy queer, pero luego se derivó un poco. Y sobre todo, es como todo, un ente se genera, una concepción se genera y sus actos o su performatividad va desarrollando un poco su posicionamiento ideológico, o sea, su línea de trabajo. Ha de visualizarse un poco la postura de Yedet, qué público alcanza y qué filosofía transmite. Al final no dejan de ser... A ver, yo este mundo lo conocí, pues te busco que todos conocen este mundo y unos están más dentro de otros, entonces desde dentro las perspectivas se ven muy distintas y a todos nos parece un mundo muy atrayente, muy atractivo a nivel visual, a nivel estético y a nivel de posibilidades que nos resultan muy atrayentes. El caso es que toda esa ideología de la noche, toda esa... No es como la noche no es la ciudad del pecado, ¿no? Pero al final el entendimiento de los lugares donde pueden desarrollarse todo este tipo de estéticas o todas estas problemáticas de género, me estoy liando. El caso que, por ejemplo, la figura de Yedet, a través de cómo se establece como figura pública, discrepa mucho de las problemáticas actuales de las nociones de género, o sea, dista mucho de lo que llamamos la periferia. Está mucho de los casos individuales a nivel rural, a nivel no de la gran ciudad, no de los grandes lujos, no te estoy hablando de grandes fiestas de Gucci o de Chanel, te estoy hablando de la realidad de los pueblos, ¿no? Esa realidad que al final no es tan cercana. Haría una alegoría o un acercamiento hacia Little Miss Sunshine. O sea, esta obra viene muy ligada ahí, nace un poco de ese aspecto, ¿no? De esa concepción de ciudad, es acercarnos al final... tiene la cara llena de ácido hialurónico y de botox. Entonces, te preguntas, o sea, ¿cuál es el ideal o cuál es el pensamiento o la categoría a la que queremos acercarnos? Yo lo llevo desde una parodia, lo llevo desde una sátira o desde la ironía, ¿no? Al final, construimos la realidad es una construcción, pues ya que de por sí, ya per se lo es, ¿por qué no construir nuestras propias realidades? ¿Sabes? Entonces, pero desde una forma individual, sin mayor pretensión. El hecho de que sea una ironía o algo teatralizado o generarlo desde la propia ficción como generadora de conocimiento hace que lo entiendas como una realidad posible, como una realidad existente y que se introduzca el germen y que poco a poco se desarrolle. Es como no un choque o un impacto frontal, sino algo transversal. ¿Vale? Entonces, la idea no es planteártelo frontalmente, sino que tu idea esté presente y tu idea vaya acaparando de forma... Yedet se marca claramente y se define en una categoría, pero hay muchas otras muy amplias. Entonces, no sé si habré respondido a tu pregunta a través de... Sí, más o menos. Lo que pasa es que muchas veces me cuesta como... No sé si estamos hablando del mismo Yedet. Yo es que tampoco entiendo muy bien... Sí, eso lo hay una persona. Sí, ¿no? Sí. ¿Que se está rapa? Sí. Vale, pues es que muchas veces como que... Claro, tú haces tu comunicado desde el arte, ¿no? Sí. Y eres capaz de verbalizar todo esto que nos has dicho. Sí. Quizá Yedet no sea capaz. Quizá este chico, ¿cómo se llama? También del pelo largo, que es una víbora, Otto Vance, ¿no? Que pues, no sé, traviste y demás, pero tiene como insulta mucho y es muy grosero por Instagram y todo esto. Tampoco va a ser capaz de poder verbalizar lo que está haciendo, pero es que también este tipo de personas que buscan la fama también tiene ciertas connotaciones políticas con lo que hacen. Y sí, me cuesta muchas veces
Pero hay una fina línea. Eso es. Cuando ¿Qué? definimos el cuerpo político como el cuerpo como resistencia, ¿no? A cuando se convierte en un discurso apropiado y en un discurso extendido y banalizado. O sea, no deja de ser un discurso y no institucionalizado, pero sí generalizado. Entonces, yo lo que creo que también aquí, cuando tú te refieres a este tipo de elementos, ellos... este tipo de fenómenos, como puede ser Elan, el personaje que ahora mismo estoy desarrollando, se elaboran y se desarrollan en base a sus hechos, en base a su activismo, en base a su performance, lo que yo denomino como una performatividad, un discurso elaborado, un discurso concreto y cerrado, un posicionamiento claro y un desarrollo posterior. O sea, tienes que tener una ideología y luego tienes que tener un desarrollo en base a dónde se postule, o sea, en base a cuáles sean las pautas que determinen ese posicionamiento, esa ideología, se conformará tu personaje, se conformará tu identidad, ¿no? Entonces, creo que es necesario este tipo de ya no solo de fenómenos y ideologías, sino este desarrollo a través de los hechos, este desarrollo a través de... Y bueno, ya que me estáis todos atendiendo, a un spot publicitario. Estamos desarrollando las jornadas Trans Mari Vibollo, justo ahora, no sé si las conocéis. Pues esta semana hay muchísimas actividades, muchos talleres, conferencias, tal. Y nada, invitaros a todos a que seáis parte pues activa de todo esto. Y nada, si alguien tiene alguna pregunta... ¿Alguien más tiene una pregunta? Perdón, que estoy un poco pesado hoy. A mí me parece muy interesante cómo hablas como de todas las identidades heterodisidentes que de repente como que surgen como una especie como de fractal, como que fisura un poco la realidad respecto como a ciertos temas relacionados un poco con género y con sexualidad. Pero a mí me parece que existe como una línea roja, que es que todas las redes sociales tienden como a transformar, también por sus lógicas comerciales, todas estas identidades en mercancía, ¿no? O sea, como de repente esto sucede como en un plano muy político, entiendo yo, pero también no deja de ser como algo que se puede convertir en un objeto de consumo. Me parece que pasa con todos los feminismos, que pasa con la ideología queer. O sea, me refiero, no estamos en los años 90 en donde lo queer todavía no está como cristalizado a nivel académico, sino que ahora mismo ya existe mucha teoría queer, existen muchos artistas queer. O sea, ha habido como una proliferación de eso y el capitalismo funciona de esa forma, ¿no? Que acaba fagocitando como todo este tipo de cosas que aparecen al margen y acaba como integrándolas. O sea, para mí la pregunta está un poco como el punto donde hay que hacer como un poco autocrítica, exactamente, en el momento que de repente en estas plataformas estamos como alimentando más al monstruo, más que plantearnos como radicales, ¿no? Que a lo mejor en vez de estar como diciendo que no vamos a participar en ello, lo que estamos haciendo es como reforzar esa estructura que se lo come todo un poco. Yo, por ejemplo, es una postura bastante sólida y es bastante práctica y elocuente, pero es la postura opuesta a lo que yo defiendo. O sea, dentro de los feministas, los transfeministas, las culturas queer, pues este tipo de fenómenos lo hace que se institucionalice, que se legitime dentro de unos tintes muy sutiles de heteronormatividad, ¿no? Y que esta heteronormatividad desde el punto de vista capitalista absorba todos estos fenómenos de lo queer. Efectivamente, lo queer siempre ha sido una sociedad reducida, lo genderqueer es una categoría de género. Y cómo tú defiendes esa emancipación de todos estos cánones, pero yo considero que han de introducirse de una forma o de otra, ha de establecerse pequeños nexos de unión. O sea, conocer cuáles son las limitaciones, pero no negarlas. Porque... No, pero yo tampoco estoy como negando lo queer o negando lo transfeminista, negando este tipo de... Más bien como, creo que hay que estar como muy atenta al hecho de que de repente nos estén vendiendo en H&M camisetas de yo soy feminista. O sea, es a mí lo que me parece un poco conflictivo. Bueno, al caso, yo creo que viene a inventar, no sé si conocéis el caso de Juan Labori, el chico este que está de participante en Gran Hermano ahora. Y bueno, ese chico ha sido activista mucho tiempo
ha sido alumno mío, lleva realizando performance y este tipo de cosas mucho tiempo y, ¿no? O sea, ¿qué nos planteamos cuando de repente él entra en Gran Hermano? Que yo creo que es bastante al caso de lo que tú estás diciendo y de lo que tú estás diciendo. Os dejo hablar. Pues serían, no podemos tirarnos hablando aquí de todo ese caso concreto, pero en este fenómeno, en este ejemplo, ocurriría lo que yo defiendo y se postularía también lo que tú estás comentando. Entonces, ¿cuál sería la ética de todo eso? Yo creo, por ejemplo, Gran Hermano y que habría que entender la filosofía de Gran Hermano a través y ver cómo y qué público alcanza y cómo se visibiliza todo eso. Porque al final, no sé, no quiero ser tachado de cínico, así que tampoco me voy a manchar. Pero Gran Hermano al final es como muy paródico y muy irónico. Entonces habría que tener mucho cuidado. Si esa persona es consciente de lo que está haciendo y lo está haciendo con una filosofía muy concreta y con una idea, a lo mejor se puede tomar como proyecto incluso en entrar en Gran Hermano. Bueno, yo creo que cuando entró en Gran Hermano dijo eso, que él se lo estaba tomando como una performance, en realidad, entrar en Gran Hermano, ¿no? Entonces, efectivamente, hay como una muy delgada línea entre que el capitalismo y todo el sistema te absorba, pero que tú de repente llegues a un público que de otra manera no llegarías, ¿no? Entonces, ahí estás entre dos mundos muy complejos, muy antigónicos, ¿no? O antitéticos, que ya ni sé ni hablar, pero ahí pasa algo, ¿no? Estás en un margen entre dos cosas y bueno, ahí es cuando se complica la historia a nivel moral, a nivel ético, a nivel político, a nivel personal, porque obviamente pues trae muchos posicionamientos que estás a la vez en dos lados, ¿no? Entonces... Pero yo creo que efectivamente es una fina línea que no va a definirse y que no va a concretar ni ahora ni en mucho tiempo. Entonces yo creo que seguiremos pisando esa línea fina e invisible y muchas veces, incluso para nosotros, pues muy radical, no sé. Claro, efectivamente, está bien que se complique, porque es que si no sería eternamente esas dos categorías paralelas pero no tangentes. Entonces, es ese punto donde confluye la realidad y el hecho de la ficción, ¿no? ¿Cuál es el verdadero eje sobre que se postula todo eso, ¿no? Querría decir una cosa, que al final estáis hablando de cuerpos, o sea, es una cosa muy física. Los cuerpos tienen unas necesidades, comer, dormir, necesidades fisiológicas, o sea, esto no lo podemos pasar por alto y muchas veces lo pasamos por alto como artistas por esta lucha contra el capitalismo, yo creo, ¿no? Entonces, también yo creo que toda esta teoría de género y sobre todo la performance y el trabajo con el cuerpo no puede dejar esto a un lado. O sea, estamos trabajando con el cuerpo, pero es que el cuerpo es una materia, entonces, y una materia que tiene sus necesidades.